Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. El otro día te di 4 maneras de compartir enlaces en Instagram. ¿Te acuerdas? Aquí arriba te lo dejo. Estos serán, primero, el típico enlace que pones en tu bio de Instagram, la que seguramente es la forma más sencilla de colocar un enlace en esta red social. En segundo lugar, te expliqué que se pueden usar servicios externos de menús para mostrar varios enlaces. Y os enseñé, por ejemplo, lo que puedes hacer con la herramienta Linktree. En tercer lugar, también te hablé de que también podías compartir al final del texto de las publicaciones tanto enlaces cortos como instrucciones para hacer llegar a tu audiencia a tus landing page, ya que, como todos sabemos, no podemos incluir enlaces clicables en los pies de foto de las publicaciones ordinarias de Instagram. Y por eso te enseñaba cómo aprovechar estos textos. Y por último, te comenté cómo añadir enlaces swipe up a tus historias de Instagram. Unos enlaces que son brutales para vender productos siempre y cuando tengas más de 10.000 seguidores. Y nada, como te prometí, hoy te voy a explicar 4 formas nuevas de compartir enlaces en esta red social, con el objetivo, por ejemplo, de conseguir más visitas a tu sitio web. Mola, ¿no? Y bueno, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Bueno, vamos al lío. Crea enlaces en las publicaciones e historias con etiqueta de producto en Instagram. Las publicaciones con etiqueta de producto son otro ejemplo de enlaces muy específicos. Aquí, cada etiqueta de producto enlaza a un único producto. Y ojo, que tiene que ser un producto físico que se venda en uno de los países de una lista determinada. Además, piensa que estas etiquetas de compra tienen una conversión más segmentada. Así, para usar etiquetas de producto, empieza creando un catálogo de productos en Facebook. Sí, debes empezar en Facebook, es importante. Entonces, cuando hayas subido toda una gama de productos con enlaces de compras, imágenes y descripciones, podrás añadir etiquetas de producto a tus publicaciones de Instagram. Y entonces, magia, verás la pestaña Compras en tu perfil. Como ves, esta pestaña aparece junto a las pestañas estándar de perfil, la de fotos individuales y al lado de las fotos etiquetadas. O sea que es como si tuvieses 4 columnas. Al hacer clic en esta pestaña, se mostrarán todos tus catálogos de productos. Los artículos de esta pestaña aparecen en forma de muro estándar de Instagram, pero aquí los usuarios tienen la opción de tocar la foto para comprar. Interesante, ¿verdad? Además, se pueden guardar artículos o comprar inmediatamente. E incluso la sección Estadísticas de Instagram te permite comprobar el engagement de cada una de las publicaciones que tengan esta etiqueta de compra o comparar varias publicaciones etiquetadas basándose en métricas de engagement, impresiones o acciones de guardar la publicación. Pero las compras en Instagram no añaden información sobre la atribución o el origen de las visitas a los enlaces individuales de los productos. Así que, de nuevo, es posible que quieras probar o añadir etiquetas UTM a los enlaces de tu catálogo de productos. ¿Qué son los enlaces UTM? Pues aquí arriba, en un vídeo, te lo explico con todo lujo de detalles. Y aparte de lo que ya te he explicado, ahora algunas marcas ya pueden vender desde la misma app. Sí, los usuarios ya pueden pagar sus compras sin tener que salir de Instagram. Y como la versión beta de todo esto se está introduciendo a más marcas, parece que las pruebas iniciales han funcionado bien. La predicción es que al final Instagram se acabará deshaciendo de las etiquetas de compra en favor de una aplicación que permite hacer compras desde el mismo Instagram. ¿Y por qué dirás, no? Bueno, porque si los usuarios se quedan en la aplicación, se quedan en Instagram, la red social tiene más control sobre los datos y una parte potencial del beneficio. Y como todos sabemos, Mark Zuckerberg, de tonto, no tiene un pelo. Así pues, se acercan cambios en la forma de interactuar con los productos en Instagram. Y es por eso que hace poco han anunciado las Facebook Shops, las tiendas de Facebook que aparecerán tanto en la red social Facebook como en Instagram. Ads para promocionar enlaces en publicaciones e historias de Instagram. Debes saber que en un perfil de empresa de Instagram se puede pagar para promocionar publicaciones e historias, pues estos anuncios no solo sirven para ayudarte a segmentar tu audiencia,
que también, sino que puedes poner enlaces clicables en las publicaciones promocionadas. Sí, has oído bien. Instagram te deja compartir enlaces clicables en publicaciones siempre que pagues por ellos, aunque tengas menos de 10.000 seguidores. Por poner un ejemplo, la marca de cepillos de dientes sostenibles de Bam Boo usa publicaciones promocionadas para compartir enlaces a productos y publicaciones de su blog. Eso sí, asegúrate de que tus enlaces son del todo relevantes para la publicación en la que aparecen, porque si los usuarios hacen clic y después hay rebote, es decir, salen automáticamente de allí, habrás malgastado lo que te ha costado ese anuncio, lo que te ha costado ese clic. Y también debes pensar en la conversión que buscas. Es decir, ¿estás promocionando una publicación con etiqueta de producto? ¿Estás educando a los usuarios sobre tu marca? ¿O estás atrayéndolos ofreciendo contenido interesante? Y es que los diferentes tipos de conversión requieren diseños distintos. Así que intenta encontrar un equilibrio entre un diseño atractivo y una CTA descarada. Añade enlaces en los mensajes directos de Instagram. Los direct messages de Instagram, los famosos DMs, son una función poco explotada para muchas marcas. Así que te recomiendo que cada día compruebes tu bandeja de entrada para ver si tienes mensajes, preguntas dirigidas al servicio de atención al cliente o historias que mencionen tu marca. Así que responde, vuelve a compartir y crea relaciones con tus clientes. Y es que puedes empezar una conversación a partir de la historia de un usuario u ofreciendo tu ayuda por propia iniciativa. Por ejemplo, puedes dirigirte a los usuarios que usen la plataforma por primera vez. También puedes usar los mensajes directos como una herramienta más activa. Eso sí, piensa curioso que los mensajes en Instagram son privados y por lo tanto son una forma de comunicación más personal. Así que si te comunicas con tus seguidores por DM, ellos apreciarán que los trates de forma personalizada. Entonces te estarás preguntando, ¿qué tipo de mensajes puedes enviarles? Pues voy a usar el mismo ejemplo de los mensajes de bienvenida a los seguidores nuevos. Está claro que seguramente no tendrás suficiente tiempo para escribir un mensaje nuevo cada vez que alguien se una a tu comunidad. Por eso te recomiendo que configures las respuestas rápidas. ¿Respuestas rápidas? ¿Qué demonios es eso? Nada, muy fácil. Para hacer esto, ves a configuración y luego a empresa. Escribe un mensaje y elige una palabra clave para que luego puedas encontrar rápido la respuesta que necesitas. Además, curiosamente, puedes añadir enlaces activos en tus respuestas rápidas y en tus mensajes estándar. Así que, además de compartir enlaces específicos como respuesta a las preguntas de los clientes, puedes aprovechar y empezar una campaña automática de captación de leads. Sí, una campaña para captar leads a todos los seguidores nuevos. Interesante, ¿verdad? Así que intenta convertir a los seguidores nuevos en leads cualificados pidiéndoles más datos en los DMs. Por ejemplo, ofreciéndoles un aliciente como puede ser un descuento de bienvenida. Mola, ¿no? Comparte enlaces en tus descripciones de IGTV. Instagram y la familia de Facebook en general todavía está bastante obsesionada con el contenido en vídeo. Por eso, como incentivo, la plataforma ofrece más posibilidades de enlaces para IGTV que para los vídeos del muro. Y es que si no lo sabías, se pueden incluir enlaces clicables en la descripción de cada publicación de IGTV. Eso sí, para ver la descripción, los usuarios tendrán que tocar el icono de flecha que se encuentra junto al título de la publicación. Así que, como los usuarios tendrán que ampliar la descripción de forma activa, para ver cualquier enlace, asegúrate de que hablas del enlace durante el vídeo de IGTV. Además, a diferencia de los enlaces de las historias, los enlaces de IGTV están disponibles en todas las cuentas, hayas o no hayas alcanzado los 10.000 seguidores. Pero debes pensar también en las contrapartidas. Así que, ¿tus enlaces de IGTV valdrán el coste de planificar y producir el contenido del vídeo original? Por lo tanto, si ya haces vídeos, adelante, pero si las publicaciones de IGTV cuestan más que el beneficio que obtienes mediante esos enlaces, será mejor que busques otras estrategias para colocarlos. Y nada, para acabar el vídeo te voy a dar alguna propina extra, y es que también puedes usar los botones de acción en tu perfil de Instagram. Piensa que si bien no todos los perfiles de empresa de Instagram tienen enlaces en las historias, todos sí que tienen acceso a los botones de acción. Así que, en un momento, se pueden crear botones en tu perfil para las siguientes acciones.
y a la vez, claro, liberar espacio para caracteres en la bio. Estos son llamar, enviar mensaje, mensaje de correo, cómo llegar, iniciar pedido, reservar cita o reservar a secas. Por ejemplo, el restaurante de Ibis de Londres usa los botones reservar, llamar y mensaje de correo para que sus usuarios se conviertan en clientes. Además, Instagram ofrece integraciones con una larga lista de servicios como Yelp, GrabHub o Eventbrite. Y puede que no consideres estos botones como enlaces, pero sí que lo son. Y es que cada uno de ellos está ligado a una acción de conversión muy específica. Y una acción específica significa una audiencia específica. Así que, de nuevo, piensa en los objetivos de tu negocio y cómo se comporta tu audiencia. Además, ten en cuenta que estos botones son solo visibles en la aplicación para el móvil, no en la versión de escritorio, pero nadie, excepto los gestores de las redes sociales, usa Instagram en el escritorio, así que no te preocupes, llegarás a la gran mayoría de tu audiencia. Y bueno, entre los dos vídeos te he dado 8 formas de compartir enlaces en Instagram. No está mal, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Te ha ayudado? Me puedes dejar tu opinión en los comentarios. Me encanta leerte. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, no sé qué haces. Dale ya a este botón. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales que quiero que sigas. Tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.